Vamos a ir a un contacto vía Zoom hasta Colombia, así que damos la bienvenida a Alejandra Buitrago, periodista de ese país. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí en el programa y bueno, quisiéramos que nos ayudes a comprender qué está pasando allá con la pandemia en Colombia, justamente un país que está siendo muy golpeado en las últimas semanas por este mal como es el COVID-19. Muchas gracias, Cecilia. Sí, efectivamente, realmente lo que está sucediendo en Colombia es lo que viene sucediendo en gran parte de América Latina, y es que los gobiernos no han podido entender el vínculo tan fuerte que hay entre la situación económica y la situación de salud. Es decir, muchos gobiernos han querido separar el tema y consideran que al sacar a las personas del confinamiento, al evitar el confinamiento, van a mejorar la economía. Y lo que está pasando es que precisamente las cifras de mortalidad y morbilidad se están incrementando de manera, digamos, asombrosa. Es el caso de Colombia, que hace más o menos una semana tenía algo así, menos de 300 muertos, y en este momento está disparado ya casi llegando a los 500 muertos diarios, otra vez como ocurrió el año pasado. Esto obedece en buena medida a que no se ha entendido en este país la importancia de apoyar a las clases más populares, a las empresas más pequeñas, para que puedan sobrevivir en toda esta situación y así mejorar realmente la economía a través del consumo. Pero el gobierno lo ve de una manera diferente, como ha sucedido con buenas partes de los países de América Latina, y esas son las consecuencias. Precisamente ayer tuvimos una marcha que se inició y que comienza de alguna manera una serie de marchas masivas, con lo cual pues obviamente se pone en riesgo a la población por el contagio, por un lado, y por otro lado se está poniendo en evidencia la dura y difícil situación económica que se está viviendo en Colombia en estos momentos. Y es porque el gobierno ha presentado un proyecto de reforma tributaria en el cual le va a imponer una serie de impuestos a las personas precisamente más pobres, a las personas que han sido golpeadas por la pandemia, a todo el sector de la economía que se quedó sin trabajo, a los desempleados, a los pensionados, llegar al punto de pedir impuestos para los pensionados. Las críticas que hacen las personas que observan desde el punto de vista económico la situación es que el gobierno podría sacar recursos precisamente al contrario de las clases más favorecidas, de los dueños de los grandes recursos, para que ellos pudieran realmente darle una mano en este momento al país. Pero el gobierno considera que debe darle subsidios a las clases más altas y disminuirle los impuestos, pensando que de esa manera van a dar más empleo, van a dar más trabajo, y resulta que es exactamente lo contrario, porque las pequeñas empresas, muchísimas cerraron durante la pandemia, y el desempleo que se generó partió precisamente de las pequeñas y de las medianas empresas. Y luego las empresas que vienen a salir favorecidas con este proyecto de reforma tributaria son las empresas grandes, son los grandes capitales, y no al contrario. Entonces es por esto que masivamente la gente se volcó ayer a las calles por todo el país, absolutamente por todas las calles de las grandes ciudades, de las pequeñas, de las medianas. En la noche la gente que no quiso salir estuvo haciendo un cacerolazo pidiendo que por favor sepulten, entierren ese proyecto de reforma tributaria, porque ahorita el país definitivamente no lo resistiría. Y mientras el tema de la pandemia no se mejore, y mientras la salud de las personas no mejore, pues obviamente no se va a superar el coronavirus. Entonces Ahora, vemos que sí. Alejandra, disculpa que te interrumpa, pero a propósito de eso, decías un promedio en el momento de 500 fallecidos por día se registra en Colombia. ¿Cómo está el sistema de salud en este momento? ¿Está saturado? Está saturado en Bogotá, que es la capital del país precisamente. Hay una alerta roja, había una alerta roja primero de los hospitales cuando pasara del 70%, ya tiene más del 90% de ocupación. Las unidades de cuidados intensivos de COVID, llegando casi, bordeando casi hasta el 100, llegando casi al nivel máximo. Eh, y ahorita la ciudad entera está en alerta roja. Las medidas que ha tomado la administración distrital de la alcaldesa Claudia López ha sido un confinamiento a partir de los viernes hasta los domingos, y un toque de queda que antes estaba a partir de las 10 de la noche, ahora va a estar a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana.
Eso es lo que ella ha hecho para tratar de frenar un poco el contagio, pero pues ha habido muchísimas críticas, entre esas que el sistema de transporte público pues es un sistema que tiene pues sobrecupo, y obviamente las personas, lejos de tener 1 o 2 metros de distancia, están literalmente pegadas unos con otros. Entonces, así tuviesen tapabocas, pues el riesgo de contagio es supremamente elevado en el transporte público. Ahora, uno de los factores que se cree que ha aumentado de pronto la cantidad de casos en Colombia es la frontera con Brasil y que justamente hay flujo de personas. ¿No existe el control necesario? Pues mira, realmente la frontera con Brasil no es tanto el riesgo porque está en el Amazonas, que es el sitio más retirado del país, y no es por allí, digamos que no hay como un problema de contagio por ahí, aunque sí está, sabemos que está la cepa brasilera, que está la cepa, y la cepa brasilera curiosamente llegó, fue a la costa Caribe, al norte del país, curiosamente. Pero digamos, no se han cerrado fronteras, no se han tomado esas medidas drásticas de cierre del país, que eso fue lo que hicieron grandes países como Nueva Zelanda y como Australia, que hoy se dan el gusto de decir que no tienen coronavirus, ¿no? Que auxiliaron absolutamente a todo el mundo, auxiliaron a las empresas, apoyaron a todo el mundo y cerraron su país absolutamente por todo lado, generando esos campamentos y esos hoteles donde la gente permanece 15 días. Hoy en día todavía eso sigue vigente allá en Australia y en Nueva Zelanda, que son países modelos a nivel mundial. Entonces, mientras no se tomen medidas drásticas, medidas de verdad donde se entienda que el problema de salud es un problema económico, que es un problema que tiene que verse con las dos aristas, como lo dice una gran economista que fue entrevistada recientemente en la BBC Londres, que se llama Mónica Bull. Pues realmente mientras no haya ese manejo, pues va a ser muy complicado y los gobiernos latinoamericanos no entiendan que esa es la fuente de recuperación de esta problemática, pues va a ser muy difícil. Aquí a nivel de vacunas también estamos graves, precisamente por el mismo problema. No ha habido la suficiente vacunación, es uno de los países que menor cantidad de personas vacunadas tiene en el planeta entero. Ujú. ¿Y la gente cómo está respondiendo a la vacunación? ¿Está confiando y ya está asistiendo a los centros de vacunación? En general la gente, pues obviamente hay muchas personas que están en contra de las vacunas por los efectos adversos que se han conocido a nivel global, especialmente con la de AstraZeneca y incluso con la misma de Pfizer, que han tenido tantos efectos adversos a nivel mundial. Hay resistencia, hay miedo, pero habitualmente las personas pues han accedido, arriesgándose a las consecuencias y a los efectos secundarios. Bueno, agradezco mucho a Alejandra Buitrago, periodista de Colombia, por ese reporte completo desde ese país que justamente en las últimas semanas ha tenido un repunte importante en torno a la pandemia y que, bueno, lamentablemente está cobrando al menos 500 vidas diarias en Colombia. Muchas gracias, Alejandra. Hay una cosa pequeña, no sé si quisiera decirte que hay una ciudad en Colombia que se llama Cartagena, que queda al norte del país, que ha mostrado unos índices de letalidad muy bajitos porque hay un grupo de médicos que están aplicando un protocolo especial, que ha sido un protocolo supremamente exitoso, que no tiene que ver prácticamente con la vacuna, sino con el manejo temprano de la enfermedad, donde ellos a las personas les dan un grupo de medicamentos que son antiinflamatorios, antibiótico, y anticoagulantes. Y esto hace que las personas pues no tengan ese nivel de mortalidad, prácticamente tienen muertos cero, muertos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de ahí no han pasado en el último mes, a pesar de que han tenido altos niveles de contagio. Ha sido unos médicos que les han llamado los médicos los apóstoles de Cartagena, porque se reunieron a sacar ese protocolo con el apoyo de los médicos italianos, que fueron los médicos que finalmente hicieron las autopsias de las personas para saber que esto era un tema multisistémico, y lograron y están trabajándolo con muchísimo éxito. Es algo paralelo, pero pues ha ayudado bastante. Qué bueno que haya por lo menos esa esperanza, ¿no? En algunas zonas del país de que se está pudiendo frenar de alguna manera la pandemia. Muchas gracias, Sí, Alejandra, por ese reporte. gracias. Buenos días.